mucho. Audioclase. Se habla mucho de la competencia perfecta, pero ¿qué es realmente un mercado perfectamente competitivo, profesor Gimeno? Es un mercado en el que tenemos un bien o servicio homogéneo, es decir, que da igual cuál sea el oferente, el bien o servicio que se recibe para el consumidor, para el demandante, es indiferente, es homogéneo. Segundo, con un elevado número de oferentes y demandantes. Un elevado número significa muchos oferentes y muchos demandantes, de modo que ninguno de ellos tenga capacidad de influencia en las condiciones de ese mercado, especialmente sobre el precio. Es decir, para todos ellos el precio sea un dato. Por eso decimos que son mercados en los que demandantes y oferentes son precio aceptantes, porque no pueden influir en él. Es decir, son cada uno de ellos tan pequeño que no se nota en el mercado las decisiones que tomen, ¿no? Y por último, y en parte ligado al anterior, con libertad de entrada y salida. Por destacar las entradas fundamentales, significa que en ese mercado cualquiera que quiera ser oferente puede ofrecer ese bien y cualquiera que quiera dejarlo lo puede dejar, ¿no? Sin duda, un mercado de competencia perfecta, tal como se estudian los modelos teóricos, requiere bastantes más condiciones, todavía más difíciles que estas, pues perfecta información, por ejemplo, y transparencia, pero lo que significa es que estamos hablando de unos mercados en los cuales vamos a estudiar teóricamente cómo se comportan la oferta, la demanda, las empresas, los consumidores, los demandantes, para ver el juego de mercado a dónde llevaría si funcionara perfectamente. Luego, desgraciadamente, concluiremos que no existe tal industria o mercado perfectamente competitivo. En un mercado de competencia perfecta, ¿cuál es el nivel óptimo de producción? La regla general para cualquier productor es el nivel óptimo aquel que maximiza el beneficio. Suponemos que toda empresa, toda institución intenta maximizar el beneficio y, por lo tanto, lo que va a buscar es qué producción, con las condiciones de mercado que tiene, y esto valdría para cualquier condición de mercado, le produce más beneficio, ¿no? Primera dificultad que tenemos, diferenciar entre beneficio contable, es decir, el que se usa habitualmente, tal empresa ha tenido tales beneficios, mi empresa me da tantos beneficios, con el beneficio económico, tal como se utiliza en el lenguaje de la teoría económica, ¿no? ¿Por qué? Porque en el beneficio contable solo se tienen en cuenta los costes explícitos, los costes en dinero, por así decirlo. En cambio, en teoría económica tenemos en cuenta todos los costes. Los costes implícitos son tan importantes como los explícitos, ¿no? ¿Qué son los costes implícitos? Pues todos los ingresos perdidos, ¿no? Esto es muy frecuente, por ejemplo, en empresas familiares, ¿no? Decimos, nos va muy bien porque nos da tanto. Y decir, bueno, pero estás utilizando unas instalaciones, a lo mejor, que es un local que es tuyo y que podrías alquilar, y la mano de obra de toda la familia, ¿no? Los mayores durante la semana, los menores incluso los fines de semana, qué sé yo. Todo eso, si lo contabilizaras como trabajo empleado en otro sitio, te daría unos ingresos. Este ejemplo nos sirve para entender lo que son los costes implícitos. Es decir, a lo mejor esa empresa familiar no contabiliza como costes, y debería, los salarios, los alquileres que está imputando, etcétera, pero desde la perspectiva económica, si hablamos de eficiencia, tenemos que tener en cuenta todos los costes, los explícitos y los implícitos, ¿no? Desde esta perspectiva, repito, contando que hablamos de unos beneficios en sentido económico, de costes implícitos y explícitos, la regla general que maximiza beneficios es siempre la misma. El punto, casi siempre, ya matizaremos, el punto donde se igualan el coste marginal y el ingreso marginal. Entonces aquí ya normalmente el oyente dice, vaya por Dios, ya empezamos a hablar en jerga económica, ¿no? Bueno, la verdad es que es un concepto bastante elemental, ¿no? Yo voy aumentando la producción hasta alcanzar el punto óptimo, el que me da el máximo beneficio. ¿Y qué es lo que voy haciendo? Pues como hemos dicho muchas veces, calculando en el margen. Es decir, si produzco una unidad más, ¿cuánto van a aumentar mis costes? ¿Cuánto van a aumentar mis ingresos? Si aumentan más mis ingresos que mis costes, me compensa producir más, ¿no? Parece evidente. Entonces, como por aquello de parecer que sabemos algo, los economistas decimos que a lo primero le llamamos ingreso marginal y a lo segundo coste marginal, pues lo que voy comparando es el ingreso marginal, el ingreso de la nueva unidad que voy a producir, con el coste marginal, el coste de la nueva unidad que voy a producir. Mientras el ingreso marginal sea mayor que el coste marginal, me compensa
aumentar la producción. Y la voy aumentando. Previsiblemente, si la productividad marginal es decreciente, como sabemos, como regla general, eso significará que llegará un punto en el que el coste marginal será mayor que el ingreso marginal, ¿no? Entonces diré, ya no me compensa. ¿Y dónde me he parado? Pues precisamente donde se han igualado. Es decir, mientras era mayor ingreso marginal que coste marginal, yo iba aumentando la producción, cada vez menos diferencia, cada vez menos, de repente no hay diferencia, y al siguiente paso ya aumentaría más el coste que el ingreso, luego ya no me compensa, ya el beneficio empezaría a disminuir. Esa es un poco la regla que, repito, pues utilizamos esa expresión, primero porque para las formulaciones matemáticas es útil, pero porque si se recuerda bien el concepto de ingreso marginal y coste marginal, pues es muy fácil de simplificar la regla, ¿no? En competencia perfecta, como sabemos que el ingreso marginal es igual al precio, es decir, cualquier unidad que venda yo más, ¿cuánto voy a ingresar de más? El precio del producto, porque todas las unidades se venden al mismo precio, pues lo que voy comparando es el precio con el coste marginal. ¿Cuánto me cuesta producir la próxima unidad? Si el precio es mayor, me interesa; si el precio no es mayor, no me interesa. ¿Y ello garantiza el máximo beneficio para la empresa? Más exactamente, la mejor posición, ¿no? Puede ser el máximo beneficio, pero puede ser también la mínima pérdida. Depende de la situación en la que estemos, ¿no? Porque ingreso marginal y coste marginal lo que me ha comparado es la producción de la última unidad, ¿no? Pero para saber si tengo beneficios, lo que tengo que comparar son los ingresos totales con los costes totales. Tengo beneficios, sabemos si los ingresos son mayores que los costes, o si lo ponemos por unidad, el ingreso medio en relación con el coste medio, ¿no? Sabemos que si el precio, estamos en competencia perfecta, es igual a ingreso medio, por lo tanto, si el precio es mayor que el coste medio, que lo que como media me cuesta producir ese producto, pues obviamente tengo beneficios. Si es menor, tengo pérdidas, ¿no? Si es igual a cero, equilibrio. ¿Y qué significa equilibrio? Porque claro, cuando decimos normalmente el beneficio es igual a cero, pues la respuesta natural que dice, entonces no me interesa producir. No, recordemos que estamos con todos los costes incluido el beneficio normal. O sea, al decir que el beneficio es igual a cero, lo que en el fondo decimos es, hay el beneficio normal del mercado. No hay un beneficio extraordinario. Y cuando decimos, en teoría económica, que hay beneficios, significa que es que hay beneficios extraordinarios por encima de lo normal y que van a tener un efecto de atracción, ¿no? Por otro lado, ¿puede haber pérdidas? Es decir, hombre, si está en pérdidas tampoco le interesa producir. Pues a corto plazo puede que sí. Aquí es importante recordar la distinción entre costes fijos y costes variables, ¿no? Recordemos que a corto plazo yo tengo unos costes fijos que voy a tener que pagar incluso aunque no produzca nada. Tengo, qué sé yo, unos alquileres, unos intereses que pagar, unos salarios probablemente que pagar, etcétera. Y de alguna forma son costes a corto plazo irrecuperables. Yo los tengo que pagar en todo caso, produzca o no produzca. ¿Eso qué significa? Que aunque cueste muchas veces, la decisión de nuevo la tomamos en el margen. Es decir, esos costes irrecuperables ya no entran en la decisión. Poniéndonos en el lenguaje común, pues muchas veces es decir, ¡ay, me viene fatal, pero como he pagado la entrada, pues ya tengo que ir! Bueno, ese es un coste que ya lo tienes, pues ahora busca tu máximo bienestar. Y si no te apetece ir, pues no vayas, porque total, el coste ya lo tienes. Bueno, pues es un poco esa misma idea, ¿no? Lo irrecuperable del coste fijo hace que a mí la decisión de producir o no la ligue a los costes variables. Es decir, si yo produzco mesas, pongamos por caso, pues ¿qué necesito de madera, de clavos, de cola, de herrajes, de lo que sea? Más mano de obra, más energía. Y por cada mesa que produzco, ¿cuánto tengo que poner de madera, clavos, etcétera? Si luego voy a recuperar por lo menos eso, pues entonces me compensa. Si no recupero al menos eso, es que es mejor estar cerrado, ¿no? Porque los costes fijos los tengo en cualquier caso. Normalmente, ¿qué pasará? Que recupere esos costes variables y un poquito más. Bueno, pues ese poquito más me ayuda a pagar algo de parte de esos costes fijos que tengo en cualquier caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el punto de cierre donde efectivamente cierro la empresa? Cuando ni siquiera cubro los costes variables, porque recuerdo, los fijos son irrecuperables, ¿no? ¿A largo plazo qué pasa? A largo plazo puedo variar los costes fijos. Como sabemos, a largo plazo, por definición, no hay costes fijos, todos son variables. Luego, lo que necesito es cubrir todos los costes a largo plazo, porque todos son variables, y ahí sí, ya que se produce, que se cierre y que haya empresas que abandonen el mercado. ¿Y qué consecuencias tiene ese comportamiento para el conjunto de la economía?
Pues como hemos visto, si hay pérdidas, algunas empresas empiezan a ir del mercado. ¿Eso qué significa? Que la oferta total, que es la suma de las pequeñas ofertas de las miles de empresas que hay en cada sector, empieza a decrecer porque hay menos oferentes. Recordemos que detrás de la oferta, uno de los factores que estaban es el número de oferentes, ¿no? Entonces, al decrecer la oferta, sube el precio y eso hace que empiece a ser un poquito menos importante la pérdida para todas las empresas y acaban llegando a un beneficio igual a cero. En el momento en que el beneficio es igual a cero, es decir, el beneficio normal de la economía, ya la gente no se va, ya está contenta, digamos, en el sector porque obtiene los mismos beneficios que normalmente obtendrá en cualquier otro sector. Por el contrario, si estuviéramos en una situación de beneficios extraordinarios, es decir, de beneficios económicos positivos, ¿eso qué significa? Que otros oferentes dirían, uy, en ese sector hay mucho más beneficio que en otros, y entonces entrarían en ese mercado. Como hay libertad para entrar, significa que pasaría aquí al revés. La oferta aumenta, la mayor oferta hace que los precios empiecen a bajar y poco a poco vayan desapareciendo esos beneficios extraordinarios, ¿no? ¿Qué significa? Que a largo plazo, en competencia perfecta, con libre entrada y salida, etcétera, todos los sectores encontrarían el equilibrio produciendo de la forma más barata posible, sin beneficios extraordinarios y vendiendo al precio más barato posible, ¿no? Eso lleva a decir que el mercado de competencia perfecta garantiza la máxima eficiencia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cualquier cambio provocará incentivos adecuados para moverse. Si empieza a haber un sector que decae la demanda, por ejemplo, pues entonces habrá pérdidas y se irán de ese sector. Y si empieza a haber beneficios extraordinarios en otros sectores porque hay cualquier moda o innovación, pues sin duda atraerá nuevos, ¿no? El problema está claro en que las condiciones de competencia perfecta realmente difícilmente se cumplen y eso significa que no podemos generalizar que la competencia del mercado lleve a la máxima eficiencia, porque la competencia perfecta prácticamente no existe en la realidad. Muchas gracias, profesor Gimeno. Gracias.